El silbón, origen de una maldición. Mira, compa, hay cosas que no tienen explicación, cosas que la gente de los pueblos sabe, pero que nadie quiere hablar en voz alta. Una de esas es el silbón. ¿Lo has escuchado? Dicen que si lo oyes lejos es que ya está cerca de ti. ¿Y si lo escuchas cerca? Bueno, mejor ni te cuento lo que pasa. Esta es la historia de cómo empezó todo. La historia de un hijo maldito, un crimen que no se olvida, y un silbido que hasta el día de hoy sigue buscando víctimas. Todo empezó en los llanos de Venezuela, hace más de 100 años. Cuentan que había un hombre, un tipo bravo, de esos que no le temen a nada. Tenía un hijo, pero no cualquiera. Este chamaco era malcriado, grosero, y lo peor, le gustaba beber desde morro. Un día, el viejo lo regañó fuerte, y el mocoso, en vez de aguantar vara, agarró un cuchillo y... bueno, le abrió el estómago a su propio papá. Dicen que antes de morir, el hombre maldijo al hijo. Le dijo: «Vas a vagar por siempre, silbando como un condenado, y donde pases, la muerte va a seguirte». Y así fue. El hijo se volvió algo que ya no era humano, algo peor. Se convirtió en el silbón, un espectro alto, flaco como un palo, con los brazos largos que casi le llegan al suelo. Anda cargando un saco con huesos, los de su papá, porque ni en la muerte lo deja en paz. Pero lo más cabrón no es cómo se ve, es cómo te anuncia que llegó. Porque el silbón no grita, no llora, silba, y ese silbido, compa, no es normal. No es como el de un borracho en la calle. Es un sonido que se te mete en la cabeza, que te hace sentir frío en la espalda, aunque afuera haga un calor de infierno. En el 2003, un campesino en Apure, Venezuela, dijo haberlo visto. Iba para su casa de noche, escuchó el silbido y pensó que era un amigo jugándole broma. Pero cuando volteó, ahí estaba, parado entre los árboles, más alto de lo normal, con los ojos brillando como brasas. El tipo salió corriendo, pero el silbido no se iba. Lo siguió hasta su casa. Al día siguiente, su hermano menor amaneció muerto, sin razón, sin enfermedad, así nomás. Y eso, amigos, no es coincidencia. Es la maldición del silbón. Y así empezó todo. Una maldición que sigue viva. Porque el silbón no descansa. Sigue caminando por los llanos, los cerros y hasta en las ciudades. Hay quien dice que si bebes mucho, lo puedes invocar sin querer. Otros juran que solo aparece para castigar a los hijos desobedientes. Pero una cosa es segura. Si alguna vez escuchas un silbido en la madrugada, uno que no suena normal, no lo ignores, porque puede que ya esté detrás de ti. Y para entonces, va a ser demasiado tarde. El silbido que anuncia la muerte. Hay reglas con el silbón, cosas que la gente de los pueblos repite en voz baja, como si decir las palabras muy fuerte lo pudiera atraer. La primera regla: si lo escuchas lejos, prepárate, porque en realidad ya está cerca de ti. Pero si lo escuchas cerca, bueno, dicen que eso significa que por esta vez te perdonó la vida, aunque no todos tienen tanta suerte. En el 2010, una familia en los llanos colombianos lo vivió. Eran las 3 de la mañana cuando el papá despertó sudando. Algo lo había sacado del sueño. Un silbido, lejano, como si viniera del monte. Se levantó, miró por la ventana, pero no vio nada. Y un olor a podrido como carne vieja. Pensó que sería el viento, pero su esposa también lo escuchó, y su hija. Los tres ahí en silencio, con ese sonido que se acercaba poco a poco. Al día siguiente, el abuelo, que vivía en la casa de atrás, amaneció muerto. No tenía heridas, no estaba enfermo, simplemente se había ido. Pero lo más raro fue lo que encontraron en el suelo de su cuarto. Huellas de pies descalzos, grandes, demasiado grandes para ser humanos. La familia se fue del pueblo ese mismo día. Nunca volvieron. Pero la gente del lugar sabe la verdad. Saben que fue el silbón, porque cuando él pasa, la muerte siempre llega. Y no es cualquier muerte. Es una muerte que huele a miedo, que deja marcas que no son de este mundo.
La investigación en los llanos. Nosotros no creíamos. Éramos 3 amigos con una cámara, un grabador de voz y las ganas de encontrar algo que nos diera miedo. Escogimos los llanos venezolanos porque ahí es donde más se habla de él, donde la gente cierra las puertas cuando cae el sol y reza para no escuchar ese maldito silbido. El primer día fue normal. Preguntamos en el pueblo. La gente nos miraba raro, como si ya supieran lo que iba a pasar. Un viejo, don Ramón, fue el único que nos habló claro. Nos dijo: muchachos, lo que buscan los va a encontrar, pero cuando lo hagan ya no habrá vuelta atrás. Nos reímos. ¿Qué iba a saber él? Esa noche armamos campamento en las afueras. Grabamos todo, como en esos programas de fantasmas. A las 2:17 a.m., el detector de sonidos captó algo. Un silbido. Lejano, pero claro. Nos miramos. ¿Sería un pájaro? ¿El viento? Activamos la cámara térmica, y ahí estaba, entre los árboles, una figura alta, flaca, que no emitía calor, que no debería estar ahí. El silbido se hizo más fuerte, ya no sonaba lejos, sonaba justo detrás de nosotros. Corrimos como nunca. Cuando llegamos al pueblo, el equipo tenía fallas, las grabaciones se habían borrado, solo quedó un audio, el último que captamos antes de salir huyendo, un silbido perfecto, nítido, y luego una voz que no era humana, que susurraba: ya los vi, el diario del abuelo maldito. Encontramos algo en ese pueblo, algo que no debería existir, un diario viejo, escondido bajo las tablas de una casa abandonada. Perteneció a un hombre llamado Efraín. En la primera página decía: si alguien lee esto, es porque el Silbón me encontró. Efraín escribió que lo había escuchado por primera vez a los 12 años. Un silbido en la noche. Su abuelo le dijo que se tapara los oídos, que no lo escuchara. Pero era tarde. Desde ese día, el Silbón lo siguió. Aparecía en sueños, en reflejos, en los rincones oscuros de su casa. Lo peor vino después. Efraín tuvo un hijo. Y a los 7 años el niño empezó a silbar. El mismo tono. La misma canción. Efraín supo lo que significaba. Intentó huir, pero una noche despertó con el sonido dentro de su propia habitación. Ahí estaba, alto, flaco, con un saco que crujía al moverse. La última entrada del diario era apenas legible. Ya viene por mí, ya viene por todos nosotros. Al día siguiente de leerlo, nuestra cámara captó algo en la casa. Una figura parada en el pasillo, y en el audio, entre el silencio, se escuchaba una respiración que no era nuestra. La maldición se hereda. No es solo una leyenda, es una maldición que pasa de generación en generación. Lo descubrimos cuando encontramos a la familia Mendoza. Ellos llevan 100 años escapando de El Silbón. Todo empezó con el tatarabuelo, que según dicen, le robó tierra a un hombre pobre. Esa noche escuchó el silbido. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto, con los huesos rotos, como si algo lo hubiera estrujado. Desde entonces, en cada generación, alguien muere igual, siempre después de escuchar el silbido. La abuela Mendoza nos mostró fotos. Sus tíos, sus primos, todos con la misma expresión de terror en la cara. Lo más aterrador fue lo que nos dijo al final. Ustedes ya lo escucharon, ¿verdad? No esperó respuesta. Solo nos dio una cruz de madera y nos dijo que corriéramos. Esa noche, mientras revisábamos el material, las luces parpadearon, y en la pantalla, por un segundo, se vio una figura detrás de nosotros, con los brazos extendidos, como esperando.